Newton hacia adelante. Como condición para el uso de este método, necesitamos que el intervalo entre los datos de la abscisa sea uniforme, es decir, que sea igual a lo largo del eje X. Se utilizarán las diferencias hacia adelante mediante la ecuación diferencia k de la función y es igual a la diferencia k menos 1 de la función y más 1 menos la diferencia k menos 1 de la función y. Se requerirá también de un factor binomial, que debe de ser siempre positivo. Se obtiene mediante la ecuación S es igual a x menos xy sobre el valor h, que es el intervalo de los datos. También se utilizarán coeficientes binomiales, los cuales se muestran con estas expresiones. Estos pueden llegar a ser indefinidos. Aquí tan solo me limité a poner 4. La ecuación con la cual obtendremos la función de x será la siguiente. Función de x es igual a y por el primer factor binomial, que es S0, más la primera diferencia por xy por el segundo factor binomial, coeficiente binomial, perdón, más la segunda diferencia por xy por el siguiente coeficiente binomial. Y así hasta llegar al número de interacciones del problema. A continuación mostraremos un ejemplo. Hola, ¿qué tal? Ahora vamos a resolver un ejemplo con el método Newton hacia adelante. El ejemplo nos dice que debemos obtener una función de x para una x igual a 2.4. Primero, lo que tenemos que hacer en este método de Newton hacia adelante es identificar si nuestros intervalos son uniformes o no uniformes para ver si se puede resolver este problema. ¿Cómo hacemos esto? Esto se realiza mediante una resta, un valor absoluto de una resta de dos valores de x, de un valor mayor a un valor menor. Entonces, bueno, más que nada mayor o menor significa que viene después en la tabla de datos que nos da. Entonces, podemos decir que el primer intervalo es igual al valor absoluto de la resta de x2 menos x1, que sería 2.5 menos 2.2, y nos da un valor de 0.3. Ahora hacemos lo mismo, pero con los valores de x3 y x2, que nos daría 2.8 menos 2.5, que sería igual a 0.3. Por esto, podemos concluir que son intervalos uniformes, por ende sí se puede aplicar este método. Aquí voy a guardar el valor de h, que sería igual a 0.3. Ahora, lo que sigue es poder poder obtener las diferencias hacia adelante. Esto se parece mucho a lo que acabamos de hacer ahorita con los intervalos, nada más que en vez de utilizar a x, vamos a utilizar a y o a las funciones. Entonces podemos obtener que la primera diferencia hacia adelante sería igual a y2 menos y1, que sería igual a 2.82 menos 2.54. Esto nos daría un valor de 0.28. Aquí lo pongo, 0.28. Ahora, como tenemos otra vez otro término, entonces sería la segunda diferencia de primer orden, que sería igual a y3 menos y2, que sería igual a 3.21 menos 2.82, que nos da un resultado de 0.39. 0.39. Ahora tenemos dos valores de primer orden, por ende tenemos que recurrir al segundo orden. Entonces, la primera diferencia de segundo orden sería igual a la segunda diferencia de primer orden menos la primera diferencia de primer orden.
Entonces obtenemos que es igual a 0.39 menos 0.28 y nos da un resultado de 0.11. Ahora, vamos a guardar nada más los primeros valores de cada diferencia de primer orden. ¿Por qué? Como aquí podemos ver en la ecuación final para la función de x, nada más utilizan los primeros de cada orden. Entonces podemos descartar este 0.39 y vamos a guardar el valor de 0.28 y el valor de 0.11 para utilizarlo después en la ecuación final. Vamos a borrar esto para tener más espacio. Ahora, lo que se va a hacer, lo siguiente que se va a hacer es sacar el factor binomial. El factor binomial, ¿cómo se calcula? Se calcula mediante la diferencia dividida de x menos x inicial sobre h. Esto sería igual a 2.4 menos xi, que es la primera fila de la tabla, es 2.2. Entonces 2.4 menos 2.2 sobre 0.3, que es h. Esto nos vendría dando un valor de aproximadamente 0.666666. Muchos 6. Sería 0.6666. Y esto también lo guardamos aquí arriba para utilizarlo posteriormente. Entonces sería 0.666666. Ok, ahora vamos a borrar esto para tener más espacio. Ahora lo que sigue es sustituir estos valores en la ecuación final, que es la que tenemos en este pizarrón, en este otro pizarrón. Entonces nos vendría quedando que la función de x, g de x, es igual a y, que sería 2.54 por 1, como se puede ver aquí, y por 1, pues no lo pongo porque no cambia el valor, más la primera diferencia, bueno, vamos a poner el valor ya una vez, más 0.28, que sería la primera diferencia de orden 1, S. El valor de S no lo voy a poner, nada más lo voy a cambiar en la calculadora porque voy a hacer mucho, no me voy a expandir mucho en la ecuación. Y a todo esto se le suma el 0.11 por S menos 1 entre el factorial de 2. Entonces podemos concluir que g de x nos vendría dando al siguiente que sería 2.71 4 4 4 4 4. Y este valor se encuentra entre los primeros dos valores de las funciones de x1 y x2. Por ende, lo tenemos correcto.